Buenas tardes. Buenas tardes. En nombre del Consejo Directivo de la Biblioteca Popular Franklin, les doy la buena tarde y bienvenidos a esta reunión en la cual vamos a hacer la presentación de una muestra histórico-periodística de nuestra provincia, en la cual vamos a reflejar dos hechos puntuales y fundamentales que transcurrieron hace 40 años, que es con el retorno de la democracia, y hace 50 años con la creación y el nacimiento de la Universidad Nacional de San Juan. Siempre la biblioteca ha estado a disposición del público en general de la comunidad sanjuanina, y desde el año 1866 esta institución, fundada a instancia de Sarmiento, se mantiene viva como una de las instituciones más antiguas, una ONG más antigua de la provincia. O sea, ni de orden militar, ni de orden religioso, ni de orden político, sino de orden civil. Para ellos, hoy vamos a hacer uso de la palabra a dos personalidades, una de ellas representando a la Universidad Nacional de San Juan, que es la profesora Elodia Ramos, y otra, el periodista Luis Eduardo Meglioli, haciendo referencia a los 40 años de nuestra universidad. Para ello le pido a Elodia que se acerque y bueno, nos haga una semblanza de esos orígenes de la universidad, en la cual lo hemos vivido, yo por lo menos en forma privada. ¿Por qué? Porque en esos años 72, 73, estaba iniciando mi carrera en ingeniería y bueno, sé de algunas disputas que hubo en su momento y que cuestionaron la creación de la universidad. Para ello nos va a hacer uso de la palabra nuestra consocia Elodia Ramos. Gracias. Buenas tardes a todos. En realidad voy a hablar como miembro de la comisión directiva de la Franklin en relación al trabajo que se nos encomendó a Luis Meglioli, que está acá presente, y a mí sobre el tema que ha dicho recién el presidente de esta muestra, que en realidad le hemos dado el nombre de aniversarios históricos. Aniversarios históricos porque por un lado estamos festejando 50 años de la creación de la Universidad Nacional de San Juan, y por otro lado 40 años de democracia en este mes de octubre. Principalmente para mí, también para Luis, fue una tarea muy linda el haber estado en la biblioteca mirando los diarios de aquellas épocas en que veíamos el caudal impresionante que guarda nuestra biblioteca. Y hoy lo preguntaba a uno de las personas que también colaboró con nosotros, Ricardo, que es bibliotecario personal de la biblioteca, que los diarios que guardan son muy, pero muy antiguos. Antes de 1866 ya hay algunos diarios. Bueno, y refiriéndome a la Universidad Nacional de San Juan, por trabajar en ella 49 años hace que trabajo, que ingresé en el año 74, un año después de la creación. Soy una defensora de la universidad pública, gratuita, laica, y que lo saben dentro de todos los ámbitos donde me he desempeñado en la universidad. Por eso para mí ha sido un gusto el haber recorrido estos diarios y haber
tomado nota de algunas cosas importantes, como la que decía recién el presidente, de la oposición del Centro de Estudiantes de Ingeniería a la creación de la Universidad Nacional de San Juan. Pero eso, lo que yo les comentaba, el Centro de Estudiantes de Ingeniería se oponía a la argumentación de la creación. O sea, ¿qué significa eso? Que ellos decían que si se iba a crear una nueva universidad, debía ser dentro de parámetros iguales a la Universidad Nacional de Cuyo, que era donde estaba inserta la Facultad de Ingeniería en ese momento. O sea, tenía que tener ciertos requisitos. Uno fundamental, que era la autonomía universitaria. Luego, si bien no hablaban de un gobierno cuatripartito como hoy tenemos dentro de la universidad, decían que las fuerzas vivas de la comunidad debían estar insertas en ella. ¿Cuáles eran las fuerzas vivas? Los docentes, por supuesto, de la universidad, los alumnos, que son lo principal, para mí el principal ente dentro el actor principal dentro de la universidad. Sin ellos no tendría existencia los docentes, el personal de apoyo o administrativo y los egresados. Ellos querían que todos ese agrupamiento fueran parte de esa nueva universidad que se iba a crear. Por eso que ellos creían dentro de ese escenario político en el que se encontraban, tenían dudas acerca de cuáles eran los objetivos de quienes venían a crear esa universidad. Por eso el Centro de Estudiantes en su momento, desconozco quiénes eran los que estaban representados, pero en aquellas épocas eran los mejores alumnos de los últimos años y tenían convicciones muy ideológicas, más que nada no apoyando algún partido político en general, sino una convicción de que la universidad debía ser para el pueblo y que debía ser más en la tierra de Sarmiento, de un nivel igual a lo de las otras universidades que en ese momento existían. Bueno, dentro de ese escenario, por suerte, ustedes también lo van a ver acá, existía lo que se llamaba el Plan Tacchini, que era un plan de creación de universidades que había presentado un rector en el año 1968, que era un rector de la Universidad de Farmacia en Buenos Aires. Tenía como objetivo él, en ese plan, de que se crearan otras universidades porque habían muy pocas en ese momento y aglutinaban a toda la cantidad de alumnos y aparte tenían que trasladarse los alumnos de una provincia a otra y era fundamental, según el plan Tacchini, el de que se crearan comisiones que elaboraran una propuesta de creación en las distintas provincias. Eso fue en el año 1968 cuando se presenta ese plan en una reunión que tuvieron en La Rioja, y luego, con el correr del tiempo, en el año 1971, ahí nomás, se pasó de tener 9 universidades creándose en el 71, como les digo, 72, y en el 73, que ahí se crea la Universidad Nacional de San Juan, 24 universidades. Pasamos de tener 9 a 24. Todo eso les comento yo acá, en los diarios van a reflejar y ustedes lo van a ver, la muestra cuando en San Juan se anuncia la creación de la Universidad Nacional de San Juan mediante una ley que es la 20367, que es de la época del 11 de mayo de 1973. Recién yo les hago referencia a esa ley porque luego, el 10 de octubre de 1974,
de 1973, perdón, es cuando se crea la Universidad Nacional de San Juan, porque tuvieron que principalmente reorganizar lo que teníamos a nivel universitario. En ese momento teníamos la Facultad de Ingeniería, que dependía de la Universidad Nacional de Cuyo. Luego estaba el profesorado Domingo Faustino Sarmiento, que se llamaba en ese entonces Carmen Peñalosa de Varese, que estaban todos los profesorados, y también en octubre, el 10, es cuando se anexa la Universidad Sarmiento, que era una universidad de acá de la provincia. Y con esa universidad es cuando viene, y ustedes van a ver ahí, el doctor Tayana, que era el ministro de Educación en ese momento, que firma, ¿no es cierto?, la creación. Y principalmente, lo importante es también el compromiso de que los alumnos iban a seguir cursando, que se los iba a contener a todo el personal administrativo, que se los iba a encasillar. O sea, hubo una serie de trabajos, y es importante también, que no lo he dicho, pero ustedes lo van a leer ahí, hay una comisión que trabajó mucho desde el año 1971 en pro de la creación de esta universidad, y está festejando cuando sale la ley de creación. Allá en el 11 de mayo de 1973, ellos festejan el trabajo que habían realizado. En ese momento hay mucha fuerza, todo eso lo tienen ustedes que analizar. Los diarios, como yo lo digo, muestran lo que pasaba en ese momento, pero a través de investigaciones pueden leer otras y consultar otras fuentes. Ese pantallazo que yo les doy es de la creación de la Universidad Nacional de San Juan. Recién les decía que yo tengo 49 años de trabajo en ella. Soy una agradecida de la universidad, y creo que a pesar de esa oposición, en realidad que no era oposición a la creación, sino a los objetivos y a todo lo que debía tener una universidad, hoy pienso que algunos de esas personas que pueden ver cómo ha crecido la Universidad Nacional de San Juan deben estar orgullosos, porque de tener solamente algunas carreras, hoy tenemos más de 67 carreras distribuidas en 5 facultades. No sé si ustedes trabajan en la universidad o han escuchado, porque nosotros tenemos 5 facultades que fueron el nacimiento del profesorado, por ejemplo, pasó a ser la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte. La Universidad Sarmiento, que fue la universidad provincial, pasó a ser la Facultad de Ciencias Sociales. Luego, en Ingeniería, los 2 años, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y la de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Si ustedes suman, allí tenemos en ellas distribuidas 67 carreras, más esas serían carreras de grado. Eso es lo que de alguna manera yo les puedo comentar, que es importante de cómo la universidad fue avanzando. Al día de hoy tenemos 67 carreras de grado, más 33 y más carreras de posgrado. O sea que ha evolucionado en ese ámbito, y también en ese momento estaban, pero recién les decía que la Universidad Nacional de San Juan tiene 5 facultades, tiene los 3 colegios que se llaman institutos preuniversitarios, que también se anexaron, que estaban en ese momento, Escuela Industrial, Escuela de Comercio y Central Universitario, y se ha creado la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, que eso ha sido una de las últimas creaciones. Y otra de las características importantes es que también lo remarcaban los alumnos,
en ese momento del centro de estudiantes es el tener características regionales y que la universidad estuviera insertada en el pueblo. Es una cosa que por ahí hay una discusión, pero está al servicio del pueblo, y es por eso que las distintas carreras, por ejemplo, la de agronomía, se cursa en gran parte en Pocito, porque allí está el INTA. La de universidad, dentro de la Escuela de Ciencias de la Salud, está en Albardón. O sea, se ha ampliado para que no solamente los alumnos de la capital, sino también dentro del pedido de las zonas regionales. Yo tuve en ese momento una interacción muy importante en cuanto a la creación de la Escuela de Ciencias de la Salud con el intendente de Albardón de ese momento. ¿Dónde se iba a insertar? Bueno, ellos dieron el lugar, que era un antiguo hospital, y porque dónde iba a funcionar. Y luego también decimos 67 carreras y más, porque hay una tercera unidad que se llama Valles Cordilleranos, que se encuentra con una persona administrativa que lo maneja, un docente, y se encuentra en Hacha, en la sede de la universidad, donde en este momento en Hacha hay 6 carreras, donde también hay 2 carreras en Barreal y en Calingasta. Y se ha llevado, porque eso es lo que han pedido en este momento, porque son carreras a término. ¿Qué significa? Que a lo mejor son de 3 años, son tecnicaturas, y luego a lo mejor la misma departamento pide otra orientación. En este momento, por ejemplo, Valle Fértil ha pedido 3 talleres que dependen no de la Secretaría Académica, sino de la Secretaría de Extensión, que también son talleres de oficios. Para terminar, creo que la Universidad Nacional de San Juan cumple altamente los objetivos de, si bien sabemos que los impuestos que nos van, ¿no es cierto?, a la universidad y demás, los alumnos, cuando recién se crea la universidad, comían en el comedor universitario. Hoy, por ejemplo, les quiero comentar que el comedor universitario es gratis, o sea, todos los alumnos, con el solo hecho de ser alumno, que significa que se han inscrito y cursan, rinden 2 materias por año, pueden tener almuerzo y cena gratis, con solo anotarse. Eso es una cuestión muy importante que se ha podido tener en este año, ¿no es cierto? Porque las autoridades eran algo que venían queriéndolo hacer, y esto ha tenido, y por eso también yo que lo conocía, Juan Gutiérrez era un chico que en sus inicios era el presidente del comedor universitario, año 95, 94, en aquellos primeros años de creación de la universidad. Y ese muchacho tuvo la mala suerte de ser el presidente de la comisión, era mendocino, venía a estudiar a San Juan y veía, porque eso era real, muchos mendocinos que venían en ese momento a estudiar principalmente ingeniería civil, eran de cierto dinero y utilizaban el comedor. Entonces él quería que fuera utilizado por aquellos que realmente lo necesitaban, así se podía abarcar más alumnos. Él, creo que en su ingenuidad, no sé, año 1975, mendocino, en vacaciones, porque tenía acceso a los domicilios seguramente, fue visitando a los chicos de allá de Mendoza, y bueno, tratándoles de decir, si ustedes vienen de la universidad, normalmente venían de la Escuela General Espejo. Yo conocía varios, porque cuento todo esto porque yo tenía un hermano en la universidad, y entonces
se comentaba mucho en casa. Y este chico es uno de los tantos desaparecidos. Por eso el comedor de la Facultad de Arquitectura, que hoy funciona allí, se llama Inés Gutiérrez. Se le ha puesto el nombre de él ya por resolución del Consejo Superior acá en la facultad, en el rectorado. Son gente que uno a veces no lo recuerda. Hay muchos docentes y demás, de mucha guantía, que, como esa comisión que trabajó por la universidad. Pero nosotros hoy, ya para terminar, me voy a quedar en algo que lo veo y que ha sido muy importante, que es el tratamiento de los planes de estudios para avanzar en lo que hace a la Escuela de Ciencias de la Salud con las distintas carreras, y una de ellas es justamente la licenciatura en Psicología y otra es la de Medicina, la carrera de Medicina, cuyos planes de estudio hoy están en la CONEAU, que es la Comisión de Evaluación, que una vez que se aprueben, ya el Consejo Superior aprobó los planes, estaríamos en condiciones del año que viene hacer el ingreso, si todo sigue así bien, digamos, respetando la universidad pública y gratuita que hoy tenemos. Por eso ese es un baluarte de todos aquellos por los próximos 50 años, por eso que no me quería detener en cuando fue la creación, sino en el hoy y en los 50 años para adelante, que son lo que nosotros tenemos, por lo cual tenemos que luchar. Bueno, yo le agradezco mucho la presencia de todos y también voy a, que acá lo veo, agradecer la presencia del secretario institucional, señor Pretes, que nos está visitando, bueno, y a todos las personas y amigos, distintas entidades, también si están gente de los talleres que está acá en esta muestra que hoy hemos iniciado. Está hasta el 8 de noviembre, ustedes le avisan a quienes quieren verla, pueden concurrir. Y bueno, y ahora muchas gracias, y lo voy a dejar a Luis para que nos hable un poquito de los 40 años de democracia. Bueno, muchas gracias Elodia, con quien hemos estado trabajando durante varias semanas para esta muestra que nos había pedido el presidente Antonio Cúnsulo, que lo habíamos resuelto en una reunión de directiva en su momento, hace ya mucho tiempo, en agosto, septiembre. Y bueno, fue un gusto, como bien lo dijo Elodia, poder hacer este trabajo que, bueno, podría haber sido mucho más grande, pero hay que pensar en el espacio y a su vez en el tamaño que conveniente como para que la gente lo pueda ver, porque de lo contrario tenemos que hacerlo en un sistema digital que también podría haber sido. Bueno, estamos hablando de octubre de 1983, hace exactamente 40 años ahora. Las elecciones fueron el 30 de octubre de 1983, el domingo 30 de octubre, así que el lunes se cumplirían los 50 años, y curiosamente por esas cosas de las dictaduras y de los gobiernos militares, no olvidemos que veníamos de una dictadura, el presidente era el general Reinaldo Benito José Viñone, que había sucedido a Leopoldo Fortunato Galtieri, aquel presidente de la Guerra de Malvinas, sobre el que vamos a volver después. Y esas cosas que tenían estos gobiernos, estas dictaduras, todo lo que ustedes ven aquí, la preparación, los actos que se realizaban de cada uno de los partidos, la presentación de candidatos, se hacían en estado de sitio. Es decir, el estado de sitio se levantó el sábado anterior a las elecciones, es decir, el 29 de octubre de 1983, no esperar, ni siquiera fue el viernes, porque
Bien, no, el sábado, faltando horas para el inicio de la votación, el domingo 30 a las 8 de la mañana. Hubo estado de sitio. Ahora, es curioso, ¿no es cierto? Sí, bueno, había movilización. Nosotros vemos aquí que había venido unos 10 días antes el candidato Raúl Alfonsín, había venido el candidato Ítalo Argentino Luder, había venido el candidato Raimundo Ongaro, es decir, varios de los candidatos de distintos sectores políticos que tenían, por supuesto, su representación en San Juan. En el caso del doctor Alfonsín, tenía la fórmula de los miembros del Partido Radical, no obstante que después el doctor Leopoldo Bravo decidió también apoyarlo a Alfonsín como presidente, es decir, la fórmula Alfonsín de la Rúa no fue de la Rúa, sí. Martínez, Víctor Martínez fue la ganadora y era la fórmula la que tenía en San Juan dos candidatos a gobernadores, el propio Partido Radical Local y la Unión Cívica Radical Bloquista, o Partido Bloquista ya que se llamaba en ese momento. La situación del país en ese momento era muy inquietante porque veníamos de las Fuerzas Armadas habían caído ya en desgracia, por decir así, porque después de la guerra de Malvinas y de la renuncia que se forzó al teniente general Galtieri, se hizo porque habían perdido totalmente autoridad. La presencia de Viñones en la presidencia fue prolongada, tanto que fue desde el año 1982, mitad del 82 hasta finales de 1983, o sea, la entrega del poder se hizo el 5 de diciembre de 1983, la entrega de Viñones a Alfonsín. En la provincia de San Juan es muy interesante ver cómo se movilizaron cada uno de los partidos y en los departamentos también. Ustedes van a ver aquí las distintas reuniones que tuvieron lugar y las reuniones más multitudinarias, como dije antes, las protagonizaron dos candidatos, como fueron Ítalo Argentino Luder y Raúl Alfonsín. Sucedía un poco como está sucediendo en estas elecciones, ¿no es cierto?, que los candidatos vienen a visitarlo, con la diferencia que en algunos casos, como el caso de Luder y Alfonsín, se desplazaban, se tomaban un tiempito y podían desplazarse, por ejemplo, a Rawson o en algunos casos, en el caso de Luder se menciona por ahí que fue a Jáchal, también se dio un tiempo de ir a Jáchal, forma parte de la campaña en ese departamento, y mientras tanto la presencia del regimiento de 22 de Infantería de Montaña era menor, ¿no es cierto?, que la que se le conocía hasta la época posterior a la guerra de Malvinas, es decir, no olvidemos que a partir de la derrota y de la rendición de las Islas Malvinas, de la guerra de Malvinas, cosa que no se dijo en aquel momento, es decir, hasta bien avanzada la democracia con Raúl Alfonsín presidente, en Argentina se seguía diciendo que los argentinos había cesado el fuego, no nos habíamos rendido, nunca se usó la palabra rendición hasta muy avanzada la democracia. No obstante ello, Alfonsín terminó aceptando que había que decir la verdad y fue así realmente, ¿no? Es decir, una rendición, como bien hemos visto la foto de la firma del general Menéndez en presencia de los militares ingleses. Toda esa situación de las Islas Malvinas, de la guerra de Malvinas y todavía del conflicto del Beagle sobrevolaba en la campaña electoral de manera fuerte porque era inevitable. Es decir, se producían las negociaciones de gobierno militar con el cardenal Zamoré, con Chile, con la mediación del cardenal Antonio Zamoré, ¿no es cierto? La firma del acuerdo se había producido en marzo de 1983 en Roma y quedaban todavía muchos flecos que resolver, es decir, así como ya de las islas de la guerra de Malvinas no se hablaba prácticamente, pero la gente tenía muy claro esa tristeza, esa situación
de abandono que sufrían los soldados que habían sobrevivido y que llegaban en la más absoluta ignorancia general al país, es decir, los medios de comunicación no lo informaban ni se comunicaba. Todos recordamos de esos momentos de tristeza no solo de los propios ex soldados que habían participado, sino también de los familiares de los soldados, es decir, hombres que venían, jóvenes todavía, por supuesto, que venían no solo salvados de milagro, de todo aquello, sino también en situaciones psíquicas, psicológicas muy difíciles. Y cuando en las campañas intentaron, en el caso de la Unión Cívica Radical, no del Partido Justicialista, pero sí de la Unión Cívica Radical, sacar a la luz o intentar hablar de esta gente que había vuelto, se detenía toda posibilidad. Es decir, allá en ese momento gobernaba todavía la Fuerza Armada con Villone como presidente, y en San Juan gobernaba el doctor Eduardo Porleman, es decir, gobernador de facto, que había quedado después de la serie de gobernadores que habíamos tenido, ¿no es cierto? Alberto Vicente Lombardi, Ángel Manuel Zamboni, Rodríguez Castro, Leopoldo Bravo y Eduardo Porleman. El gobierno civil, pues, entre comillas, local, con el doctor Porleman a la cabeza, no tuvo prácticamente ninguna incidencia, que se sepa, por lo menos que se recuerda. Yo no vivía acá, entre paréntesis lo digo, yo ya vivía en Madrid en esa época, pero lo recuerdo bien porque, bueno, uno estaba permanentemente en contacto, y más allá de lo que se ve acá, ustedes no van a encontrar en esta serie de fotos de las principales páginas de los días anteriores y el posterior al 30 de octubre del 83, en ningún momento al gobernador interino o al gobernador de facto, aunque sí, en algún momento antes del 5 de diciembre hubo una reunión, por supuesto, ¿no? Se iba a producir la transición y se produjo el encuentro entre el gobernador electo Bravo y un hombre de su partido, como era el doctor Eduardo Porleman. A tal punto que algunos miembros del gobierno de Porleman pasaron o continuaron en el gobierno siguiente. Para San Juan, para todo el país, pero como acá estamos viendo fundamentalmente, o gran parte de la muestra es de San Juan, fue una fiesta todo aquello, se realizó con absoluto orden, digamos, orden desde el punto de vista no de las Fuerzas Armadas, que no orden impuesto, sino de respeto mutuo entre los candidatos. Es decir, no hubo, si ustedes observan, no hubo polémicas así al estilo de hoy, ¿no es cierto?, de agresiones tan graves que después se perdonan, etc. Pero no lo vamos a encontrar ahí, pero sí una distancia de cada uno de los candidatos muy notable de cualquier, no voy a decir sector de las Fuerzas Armadas, pero sí cualquier representante de las Fuerzas Armadas. Acá estaba el presidente, que decía lo que tenía que hacerse respecto de la campaña, y el jefe del ejército, que era el general Nicolaides, que se ocupó sobre todo de todo lo que fue la seguridad, ¿no es cierto?, de los días previos, mucho más días, es decir, hoy se aplica la seguridad de las elecciones el día antes, ¿no es cierto?, prácticamente, el sábado, el domingo y hasta la madrugada del lunes. En aquellos momentos vemos, creo que es en la penúltima de las páginas que vemos allá, como durante el mes de octubre completo había una especie de seguridad muy especial en las escuelas, donde ya se había establecido que se iban a abrir las puertas para las urnas y para que la gente acudiera a votar. Me gustaría, a ver, no sé si me puedo trasladar un poquito para allá, poder darles algún otro detalle de las cosas que, bueno, acá por ejemplo, esto es
cuando dice las Fuerzas Armadas, esto fue en junio, las Fuerzas Armadas garantizarán las elecciones democráticas, eso fue también por presiones que de alguna manera podían hacerlo los partidos políticos, es decir, hasta qué punto las Fuerzas Armadas iban a dar libertad para que cualquiera que los partidos decidieran fuera el candidato y no fueran rechazados por algún motivo por parte de las Fuerzas Armadas, después de los antecedentes que habían habido de detenciones, de persecuciones, de secuestros, etcétera, etcétera. Por primera vez, porque las anteriores elecciones habían sido libres, habían sido en 73, en marzo del 73, cuando es elegido Luis Camus, bueno, la primera, hubo batalla ahí, en la primera elección ganó el Partido Bloquista y como fue suficiente, fueron a balotaje y ganó Luis Camus, ¿no es cierto?, que recibió el apoyo de la Cruzada Renovadora y de otros partidos. Pero quiero decir que en este año, en esta oportunidad, después de 10 años de la anterior elección, las mujeres empiezan a tener un protagonismo muy importante en las listas de candidatos, muy diferente a las anteriores y muy diferente porque antes del 73 las últimas elecciones que se habían realizado fueron en julio de 1963, justamente cuando gana el doctor Arturo Illia y en San Juan el doctor Leopoldo Bravo, ¿no es cierto? Después tenemos la Gregorio Onganía, después tenemos el tiempo de Levingston como presidente, después tenemos el general Lanusse, hasta que se convoca elecciones en el 63, donde es un año muy especial, porque no solo que se hacen varias veces elecciones, no tanto como este año, pero se eligió primero el presidente, el 25 de mayo del 73, al doctor Cámpora, Solano Lima, y ustedes saben que renuncia en el mes de junio, aparece el general Perón, había regresado en el 72, pero había vuelto a Madrid, y en el 73, en junio 73, regresa definitivamente y las elecciones se hacen el 23 de septiembre de 1973, ¿no es cierto? Que es donde gana Perón, y a los 2 días, Perón, y a los 2 días es asesinado José Ignacio Puch, su mano derecha. ¿Por qué digo esto? Porque para mencionar la sucesión de elecciones que se habían producido antes del año 83, ¿no es cierto? En el 73 en 2 ocasiones. Ustedes saben que bueno, el doctor Teolindo Felipe Vitela había sido candidato a vicepresidente de la Nación por el Partido Justicialista, estuvo en San Juan más veces que el candidato a presidente. El 10 de octubre, el presidente de facto Viñones confirma esto que yo les dije antes, que el 5 de diciembre entregaría el poder con toda la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? En ese momento coincide ese día que el candidato Alfonsín comenzó a gestionar a su manera, es decir, con cartas, con gente conocida en otros países, sobre todo los países industrializados, el retorno a las relaciones con la República Argentina, ¿no? Bajo una democracia. Habían países que se habían negado a seguir teniendo relaciones con Argentina porque se trataba de una dictadura. Bueno, recién yo les hablaba de Frigerio, presidente, con el doctor Américo García, candidato a gobernador, ¿no es cierto? García, que ya había sido gobernador entre 1958 con el presidente Frondizi y 1962 cuando cae el gobierno del doctor Frondizi, porque el 63 fue la elección que recupera la democracia y asume el doctor Iguía. Bueno, aunque parezca curioso, también en aquella época, aunque el gobierno militar o las Fuerzas Armadas no tenían un candidato, determinado, se podría decir, ya entraríamos en análisis muy difíciles si las Fuerzas Armadas, si había un pacto de convivencia con los candidatos del justicialismo, que se dijo todo eso, para que no fueran juzgados después los militares.
ese es otro tema. Pero lo que sí, que curiosamente nosotros estamos viendo en este momento que todos los meses tenemos un aumento salarial por acceder por la inflación del 18%, porque es curioso que el gobierno militar, después de 2 años, había dispuesto un aumento de sueldo del 18% a las administraciones públicas de todo el país. Acá se vuelve al acto que yo mencionaba antes, a la gran multitud que reunió en nuestra capital el doctor Alfonsín. Alfonsín se dio tiempo para ir también a Rawson, a Rivadavia y a Santa Lucía. Este es un aviso que vemos acá donde se ve esta decisión, no sé si sorpresiva, pero sí para la época, digo, sí muy fuerte, del doctor Leopoldo Bravo, de más allá de que el doctor Alfonsín tuviese su candidato directo acá en la provincia, decide apoyar, ¿no es cierto? El Partido Bloquista dice que los votos suyos serán para el presidente Alfonsín. Esta es la visita de Luder, quiero decir, que también fue muy importante. No se dice si fue más o menos que la de Alfonsín, pero acuérdense que en San Juan la fórmula nacional, la mayoría nacional era Luder Vicre, en San Juan era Gioja Ramela, el doctor Pablo Ramela, y el primer Gioja que se conoció, que fue César, ¿no? En esos momentos, José Luis Gioja, nadie sabía quién era José Luis Gioja, salvo aquellos que pudiesen recordar que en 1973, bajo el gobierno del profesor Camus, él había sido un ignoto director del Instituto Provincial de la Biblia. Bueno, el diario del domingo, el diario de Cuyo, se dice que se vendió, dice el diario del día siguiente, que se agotó la tirada del diario de Cuyo de ese domingo 30 de octubre, se vendió, hubo interés en todos los departamentos, en toda la provincia, y después, bueno, ¿cómo habrá sido consultado ese periódico, ese ejemplar, bueno, ese número, quiero decir, del diario, del 31 de octubre, del lunes 31 de 1983, de octubre, que, bueno, está roto, está totalmente, no totalmente, está muy, muy afectado porque en las escuelas se estaban terminando las clases, pero esa semana posterior se utilizaron mucho estos diarios para, sobre todo al final, no se habían animado antes, pero si no ya cuando se produjo, porque habían dudas, siempre hubo dudas si se iba a llegar al 30 de octubre con la libertad de poder votar, etcétera, etcétera. Siempre sobrevoló algo, porque nunca se sabía si detrás del presidente Viñone o del jefe del ejército, el general Nicolaides, podía haber alguien con algunas intenciones de evitar el retorno a la democracia. Las Fuerzas Armadas, repito, para redondear, estaban de capa caída absolutamente, entonces, bueno, se podía pensar que no iba a pasar nada, pero hemos tenido muchas sorpresas a lo largo de la historia y podría pasar lo que no nadie esperaba, ¿no es cierto?, de que no se produjeron las elecciones. Hay el día martes, posterior, ¿no es cierto?, el 1 de noviembre, se muestra también la repercusión en el resto del mundo de las elecciones en Argentina. Cae muy bien la figura de Raúl Alfonsín. Si me permiten avanzar un poquito nada más, no así quien sucedió a Alfonsín. Es decir, yo recuerdo que la figura de Carlos Menem, por aquello de que el peronismo no estaba bien visto fuera del país, etc. Por muchas razones, ¿no? Sobre todo en Europa, sobre todo en España, donde se relacionaba Perón con Franco, cosa que era un error, porque Perón nunca fue amigo de Franco ni fue recibido por Franco durante la crisis entre 1960 y 1973, 13 años que vivió en Madrid, jamás fue recibido por Franco. Pero, quiero decir, la figura de Alfonsín fue celebrada en Europa, es una cosa curiosa, en Francia, en Alemania, y en España gobernaba Felipe González, había ganado las elecciones en octubre de 1982, si no me recuerdo mal, creería que el 28 de octubre de 1982, y lo invitó inmediatamente. Primero fue Víctor Martínez, si me permiten una alusión personal, yo tuve la suerte de poder acompañar a Martínez a Galicia, porque tanto Alfonsín como Martínez descendían de gallegos de Galicia, y
así como después lo iba a hacer Alfonsín, Víctor Martínez fue el primer presidente, es decir, el primer representante del gobierno democrático surgido de las elecciones del 83, que visitó Europa y varios países, entre los cuales estaba España, recibido por el rey Juan Carlos, por el presidente Felipe González, y se dijo que Felipe González era un gran líder en ese momento, una presencia del socialismo democrático, como tiene que ser, ¿no es cierto? No un socialismo que se acerca al fascismo como el que estamos acostumbrados a ver, era un socialismo muy democrático y volvía a gobernar la izquierda en España después de la guerra civil. Es decir, recordemos que la guerra civil empieza en el 36 y hasta ese momento gobernaba, por 2 años gobernó la República con el socialismo, que fue tantísimos años, también fue temor en el torno de la socialdemocracia, pero con un presidente europeo absolutamente, que inmediatamente introdujo a España a la Comunidad Europea. En esos momentos, el presidente, la visita estrella de los presidentes de Latinoamérica fue la visita del presidente Alfonsín. Realmente. Es muy sorprendente eso, ¿no? Muy querido, no sé si se hizo querer o lo conocían algo y querían apoyar, es decir, buscaban tantas dificultades que Alfonsín tenía. Pero también recuerdo que Pertini gobernaba en Italia, lo celebró, era un hombre muy expresivo, muy italiano, y levantó la mano el día que supo ante los periodistas, ibaba al presidente Alfonsín, y bueno, sí, se lo relacionaba a Alfonsín con la socialdemocracia en ese momento, ¿cierto? Pero lo importante es que asume Alfonsín el 5 de diciembre, como lo hace equilibrado, y bueno, y comienza una nueva vida para los argentinos que llega hasta hoy, ¿no es cierto? Cuando se van a cumplir 40 años el próximo lunes, creo que es 30 el lunes, y eso hace que cuando el presidente nos indicó esto de preparar esta muestra, evidentemente estaba en el acierto de que probablemente sea la única institución de San Juan, no sé si la única, pero la institución que lo tiene mucho más accesible para hacer una muestra de esta, como es la Biblioteca Franklin, porque los diarios están aquí y en ninguna otra parte están, ya ni siquiera se puede disponer del diario de Cuyo, en algunas partes se podía utilizar, personas ajenas al diario, el archivo ahora, ¿no? Así que es importante que de acá al 8, ¿no? Al 8 de noviembre pueda ser visitado por mucha gente, sobre todo por jóvenes, y que bueno, se detengan un poquito a leer algunos aspectos, sobre todo de los análisis. Aquí no vamos a encontrar muchas editoriales porque no estaban muy permitidas, ¿no es cierto? Había que cuidarla mucho, había que leerla 3 veces, tenía que leer el director, el subdirector, a ver si no iba a tener problemas con la Fuerza Armada, pero sin noticias, ¿no es cierto? Y las noticias le van a dar toda la información. No sé si tienen alguna pregunta. Disculpen que lo he hecho medio un poco rápido, pero lo hago como periodista. Si tienen alguna pregunta, estoy a disposición. Gracias, Luis Eduardo. Bueno, con esta exposición de nuestro socio y consejero de la Comisión Directiva de la Sociedad Franklin Biblioteca Popular, damos por terminado este breve y pequeño acto en el cual queremos brindar básicamente a toda la comunidad de San Juan una posibilidad de que se arrimen y vean, y si les interesa algo más puedan visitar y pedir más diarios, más información. La universidad lo ha estado haciendo bastante porque cumple 50 años, pero la comunidad tendría que arrimarse y ver y analizar un poquito su historia en la provincia. Los invitamos desde ya a hacer eso y que inviten a sus familias, a sus conocidos, a que puedan visitar esta muestra y de esa forma poder analizar bien lo que está pasando en nuestro país. Agradecemos desde ya a toda la gente que nos ha visitado, socios, no socios, a Marcelo, recién por ahí estaba la directora de Cultura de la Municipalidad, no la veo, pero bueno, muchísimas gracias, y a todos los socios en general. Muy amable, pasen buenas tardes.